En este video vamos a hablar de tips y recomendaciones que van a hacer de tu posoperatorio algo mucho más fácil de llevar. La primera es, báñate con sulfato de magnesio. Durante los primeros días del posoperatorio, bañas con estas sales de Epsom que nosotros te entregamos, te vas a sentir mucho más liviana, más desinflamada y con más energía. Estas sales las puedes disolver en agua caliente y meterte, si tienes una tina, te puedes meter en la tina. Si no la tienes, lo que puedes hacer es disolverlas y empezar a aplicártela como pañitos de agua tibia por todo el cuerpo, las zonas donde te realizamos la cirugía. Puedes utilizar estas sales y dejarlas más o menos 15 minutos y luego enjuagar. Eso ya va a depender de lo que tú quieras. La segunda recomendación es el uso del gel Cirulab. El gel es analgésico, o sea que nosotros lo recomendamos mucho para cuando te estén haciendo los masajes posoperatorios. Pídele a tu esteticista que lo combine con el gel del ultrasonido o con el masaje manual y vas a ver cómo se disuelven los hematomas mucho más rápido, te desinflamas también más rápido y sobre todo vas a evitar sentir dolor. Otra de las recomendaciones, y yo sé que la espuma, el Jumbolo, es bastante incómodo, es bastante feo, hasta poca presentación tiene, pero de verdad que si te lo recomendamos es porque es ideal. No solamente es colocarte una espuma, no recomendamos que te pongas una espuma, lo que recomendamos es que te coloques una espuma térmica, porque el calor hace que la piel se encoja, se pegue, que la desinflamación también desaparezca más rápido. Entonces, por favor, esto es algo que haces una vez en la vida. Coloca toda tu energía y todas las recomendaciones para que salga de la mejor manera. Otra de las cosas que te quiero decir es que el uso prolongado de la faja genera resequedad en la piel. Entonces, siempre antes de colocarte tu faja, aplícate una muy buena crema humectante en todo tu cuerpo para evitar que tu piel comience a presentar estas incomodidades de la resequedad, que es la piquiña y también un poco de escamación. Algunas pacientes refieren dolor de espalda, dolor sobre todo en la parte baja de la espalda. Para esto, ¿qué puedes hacer? Primero, puedes colocarte un pañal, una toallita o incluso la misma espuma que te haga presión en esa parte y ahí vas a ver cómo sientes el alivio. Otra de las cosas que puedes hacer es usar el gel Voltaren. Este gel quita el dolor, es antiinflamatorio y te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor. Lo recomendamos en un proceso postoperatorio. Recuerda que estas cosas, ni el gel Cirulab ni el gel Voltaren, se pueden aplicar directamente sobre las heridas cuando están abiertas. Otro tip muy interesante es el uso de la silicona en el abdomen, sobre todo para pacientes que se realizaron liposucción. Esto va a hacer que la marcación quede de una forma muy sutil, muy linda, pero que quede con el paso del tiempo. Entonces siempre te vamos a recomendar que utilices estas siliconas. En cirugías donde se puede perder un poco de sangre, como la abdominoplastia, la liposucción y en algunos casos la reducción de senos, te recomendamos que en el posoperatorio consumas sulfato ferroso. Esto va como complemento a todas las recomendaciones que nos hace nuestra querida nutricionista, porque siempre la pérdida de sangre nos genera un poco de decaimiento. Puedes utilizar el sulfato ferroso. Hay una marca que recomendamos que se llama RxFol. Ese es muy bueno porque no genera estreñimiento. Ustedes preguntan muchísimo acerca de la cicatriz. La recomendación principal es el uso del micropor. Siempre utilicen el micropor por bastantes meses. No se imaginan los resultados que tiene esto en su proceso de cicatrización. Sin embargo, más o menos después del segundo mes o cuando ya la herida esté completamente cerrada, pueden comenzar a utilizar una crema que se llama Procicar. Entonces, la aplicación, ¿cómo es? Se bañan, se aplican su cremita con un masaje circular con las yemas de los dedos, esperan unos 10 minuticos a que la crema se absorba y encima colocan el micropor. El micropor se debe cambiar cada 10 días, 12 días, 15 días. El micropor no es algo que podemos estar dando y poniendo porque nos va a irritar la cicatriz. Entonces, ustedes se pueden bañar común y corriente, dejar que les caiga agua y jabón alrededor del micropor, luego secarse y ya está. Algunas pacientes presentan alergia al micropor y no lo pueden usar. Solo en esos casos hay una opción, una alternativa al micropor y es el uso del Fixomul. Esto lo venden en rollitos como si fuera papel contact y es ideal solamente para ese tipo de casos donde no pueden usar el micropor. Presta beneficios similares al uso del micropor. Bueno, otra recomendación súper importante es el uso de la faja y el brasier siempre bien ajustaditos. Tampoco es para que ustedes se martiricen con una faja que no se pueden ni apuntar, no. Sí que quede apretadita, pero pues no que sea demasiado. En el caso de los senos, vemos que las pacientes le mandan a coger mucho de la parte de adelante, lo cual está bien, porque el brasier va cediendo, porque va desinflamando y porque hay que apretar de acá. Pero es igual de importante que lo cojan de arriba. Si ustedes se meten la mano aquí por la tira del brasier y
y lo levantan y está suelto, significa que no hay nada que esté cargando. Las prótesis deben estar cargadas por el brasier y para eso es importante que esté bien apretadito de la parte de arriba. En algunos casos los puntos se pueden abrir, esto lo hemos hablado, es muy normal, puede pasar, no es nada de lo que se tengan que angustiar. Hay un gel que les recomendamos, es un gel especial para que no se vaya a formar ninguna infección y para que ayude a cerrar muy rápido. Si quieres saber cuál es, por favor escríbenos para darte toda la información y recomendarte. Esas son todas las recomendaciones posoperatorias. Por favor escríbanos si tienen algún otro producto que ustedes utilicen y que les haya funcionado en su proceso posoperatorio.